seleccionar. Bien, reitero mi saludo de buenas tardes a todos y cada uno de ustedes para la exposición del día de hoy sobre el tema trámite documentario. En primer lugar, nuestro agradecimiento a la Escuela de Formación y Actualización Profesional Perú por esta invitación muy gentil a disertar sobre el tema tan importante en la administración pública sobre lo que es el trámite documentario. Reitero mi saludo y mi agradecimiento a todos y cada uno de ustedes. Soy el abogado César Eduardo Torres Anchante. Muy bien, vamos a continuar entonces los que manejamos el tema pues, del derecho administrativo, vamos a recordar por qué tan importante es la gestión pública, la administración pública, y pues ella no marcharía si no tenemos en cuenta lo que es el trámite documentario. Presentar un documento, por ejemplo, ¿no? Presentamos un documento en la administración pública y qué tiempo tenemos para que ella nos responda. Y ahí en derecho administrativo podríamos recordar lo que es el silencio administrativo positivo y el silencio administrativo negativo. Toda la administración pública, todos los que estamos en la administración pública, debemos conocer la ley del procedimiento administrativo general, la ley número 27444, la 27.444, que fue modificada hacia el mes de diciembre del año 2016, ¿correcto? Entonces, conocer lo que es el trámite documentario. Presentamos un documento y recuerden que en derecho nosotros tácitamente entendemos lo que es el tema de los plazos, respecto que estos plazos son sobre la base de días útiles, ¿correcto? Nosotros nos presentan un documento y nosotros no vamos a decir, doctor, tenemos 8 días para responder y hoy estamos en la fecha 9 de enero, 9 más 8, 17. Cualquiera de los mortales tomaría en cuenta, eso sería días calendario, ¿correcto? No, nosotros en derecho y en el derecho administrativo y en la administración pública no tomamos en cuenta esa dimensión. La dimensión para nosotros en el derecho administrativo, ¿cuál es? Tomar 7 días útiles, días hábiles también se llama, ¿correcto? Y estos días hábiles que son lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Pero recordarán ustedes, en el mes anterior, en el mes de diciembre, hemos tenido feriado el 9 de diciembre, ¿correcto? Entonces no se cuenta el 9, no se cuenta el domingo, no se cuenta el sábado, salvo que la administración lo habilite. Ese es muy distinto, ¿correcto? Si se habilita, en buena hora. Pero hemos visto después que la administración pública no atendió el día lunes 24 y algunas entidades, como había que recuperar el feriado compensable, todo, ellos trabajaron pero a puerta cerrada. Entonces también ese día no cuenta, ¿verdad? En trámites documentarios no cuenta ese día, no cuenta el feriado. Pero doctor, yo estoy en Arequipa y el día 15 de agosto es feriado regional, correcto, ese día tampoco se considera. Pero en Arequipa, nada más, en la región de Arequipa. Pero en Ica no es feriado. En Ica se considera esa fecha, ¿correcto? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. El feriado calendario y el feriado que por alguna razón el Supremo Gobierno da, ¿no? Esta norma para que ese día se respete como tal. Entonces, tomar en cuenta esta normativa, la ley del procedimiento administrativo, pero también debemos tomar en cuenta otra norma. ¿Cuál es la norma? Es el decreto supremo, aquí lo tenemos en esta lámina, perdón, el decreto legislativo 1412, ¿correcto? Ahí vamos a llegar, el decreto legislativo 1412. Entonces dice, ¿qué es el trámite documentario? Es un sistema de información para la gestión de los documentos externos recibidos por una entidad, como también de aquellos que la entidad genere internamente. A ver, viene un administrado, un usuario, el señor Benito Mamani, que presenta una solicitud dirigida al colegio, al colegio Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Para qué? Para solicitar un certificado de estudios. La administración tiene días para responderle. Todo, toda
respuesta en la administración está sobre la base de ¿qué? Sobre la base de los 30 días. Repito, en la administración, cuando digo una administración en adelante, nos referimos a la administración pública. Correcto, muy bien. Pero, ¿qué pasa si estamos pidiéndole algo a la administración en esos 30 días? La administración no nos responde, ahí hacemos uso del silencio positivo o del silencio negativo. Y por tanto, damos por consentida que la administración lo tiene que responder de esa manera. Por eso es muy cuidadoso que en la administración pública todos los servidores tengamos el conocimiento de lo que es la gestión y la administración pública, para no estar en problemas. Ahora, en la administración pública, de un tiempo a esta parte, promedio 8 o 9 años atrás, se ha regulado, se ha reglamentado que toda la documentación debe ingresar y delante debe haber un documento, un formato. ¿Cómo se llama esto? Esto es lo que conocemos con las siglas del FUT, que significa Formulario Único de Trámite. ¿Correcto? Decimos Ministerio de Educación, está su FUT, Ministerio de Educación. ¿Correcto? Estás haciendo una gestión ante el ministerio. ¿Quién es la autoridad máxima? Es el señor ministro de Educación. Lo estás haciendo en la sede del Ministerio de Educación. Vas a presentar un documento en la dirección, o perdón, lo vas a presentar el documento a un colegio, la máxima autoridad es el director, ¿correcto? Pero cuando ya estamos dentro de la administración, el secretario no va a la dirección. El secretario ha sido instruido, ha sido preparado. ¿Para qué? Para que esa solicitud, que si bien es cierto, ha sido dirigida al director, él no lo lleva al director. ¿Él a dónde lo lleva? Lo lleva a lo que es la unidad de archivo que tiene a cargo los libros de los certificados de estudios. El administrativo de esa área llena el certificado de estudios por computadora como es ahora o a mano en su defecto y luego se lo lleva al señor director para la firma, ¿correcto? Muy bien. Solicitamos al colegio que nos haga la devolución porque hemos pagado por 3 juegos de certificado de estudios, pero es solamente 2. Muy bien. ¿A quién dirigimos? Al director, porque es el responsable de la entidad pública, pero el director no nos va a devolver el dinero, ¿correcto? Entonces, el administrativo, el secretario, el de mesa de partes, ¿qué hace? Revisa toda la documentación y la lleva a la instancia correspondiente. Muy bien. En algunas entidades públicas voy a utilizar el término de repente más importante. La administración está bastante sofisticada. ¿Y qué tiene? Tiene seguimiento electrónico, ¿verdad? Que hoy en día nosotros podemos ingresar el número de expediente y vemos a dónde se ha ido, en qué mesa está ese trámite que nosotros vamos a realizar. Muy bien, hoy en día la notificación es virtual. Antiguamente era en físico, ¿correcto? Hoy es virtual y también tiene una validez, una eficacia, ¿correcto? Por tanto, me notifican hoy día, el efecto surge a nivel de la norma que dice, notificación electrónica surge efecto a los 2 días siguientes por si acaso no estemos al corriente de nuestros correos institucionales o personales, etcétera. Entonces, la entidad lo ha depositado hoy día en nuestro buzón electrónico, pero ese plazo se empieza a computar al siguiente día, ¿correcto? Muy bien, entonces dice, es un sistema de información para la gestión de los documentos externos recibidos por una entidad, como también de aquellos que la entidad genera internamente. ¿Cuáles son los documentos que genera internamente? Un memorándum, un oficio, ¿m? Un informe. Entonces también, ¿no? Una oficina le pide a otra oficina, mediante un informe, mediante un memorando, que nos dé respuesta de algo. Y tenemos un plazo perentorio que cumplir. ¿Por qué? Porque esa área tiene que pasar a la vez a otra área, ¿correcto? Y tenemos que ser muy cautelosos en el tema de los plazos. Cuando yo dicto el curso de procesal civil, y procesal laboral, siempre le digo a mis estudiantes de las facultades de Derecho que tomen en cuenta el tema de los plazos y de los tiempos, porque si no, imagínense, una demanda pues en el Poder Judicial, no la presentas la contestación en los 5 días que te da, entonces el cliente está ya señalado por el Poder Judicial como
que ha entrado en un proceso de rebeldía. Claro, no le pasa nada porque puede entrar a la audiencia, puede entrar a la audiencia, sí, pero sus derechos ya están de alguna manera recortados, en el sentido que no tiene la libertad de poder presentar su queja, presentar algo. ¿Por qué? Porque está como rebelde, ¿correcto? Tendría que esperar una segunda instancia. Entonces, ese es el tema de ser muy cautelosos con el tema de los tiempos. Usted que está en recursos humanos, usted que está en secretariado, yo he sido profesor de cursos de secretariado ejecutivo, que así se denomina en la carrera, y las señoritas que se han formado como secretarias han llevado este curso de una manera muy completa, ¿verdad? El trámite documentario. ¿Cómo hacer una solicitud? ¿Cómo redactar un oficio? ¿Cuándo se redacta un oficio? ¿Cuándo se redacta una solicitud? A veces pensamos que los memorándum nos van a sepultar, ¿no? El memorándum simple y únicamente cumple la función de comunicarnos algo. Alguien estaba incómodo con su jefe y me decía, doctor, ¿puedo responder un memorándum? Por supuesto que puede responder un memorándum. No, un informe también. Ahora, para nosotros elaborar una resolución, ¿qué tenemos que hacer? Un anteproyecto de resolución, correcto. Pero ¿de dónde sale la resolución? De un oficio, este oficio viene en informe, y ¿cómo elaboramos un informe? ¿No? Tenemos que anotar la parte expositiva, la antesala, una resolución, los considerandos, darle la debida motivación y luego la parte resolutiva. Se resuelve, ¿no? Y una resolución puede ser impugnada también, pero hay que recordar que tenemos plazos. No podemos impugnarla al año, no podemos impugnarla a los 3 meses. Tenemos máxime 8, 7 y 15 días. Correcto. La administración, ¿en qué tiempo nos va a dar una respuesta? Y si no me da la respuesta, ¿en que estamos incurriendo? En plantear el silencio negativo o el silencio positivo. ¿Correcto? Todo esto, repito, lo voy a desmenuzar en la Ley General del Procedimiento Administrativo. Los que me están escuchando y están pues en derecho, les sugiero que compren su Ley del Procedimiento Administrativo General, pero comentada. Estos tomos no son de 20 páginas, son 2 tomos, por lo general, de casi 1200 páginas cada uno, ¿correcto? Y esto no es para asustarnos, al contrario, ¿no? Conocer de que esta norma legal nos tiene que iluminar en el desarrollo de la administración pública. Recuerden que los delitos se dan por omisión o por comisión, es decir, comisión cuando estoy tan lúcido de cometer el delito, por comisión cometo el delito. Soy alcalde, pero como soy prepotente, me quiero llevar pues 30 millares de papel a mi casa porque tengo una imprenta, ¿no? Mi hijo el mayor tiene una imprenta y ya ha recibido un lote de pedido a las 9 de la noche, pero yo mañana lo voy a devolver a las 10 de la mañana que abre el proveedor. No, señor, estoy cometiendo un delito, ¿ves? Comisión de delito. Pues ha cometido el delito, claro, ha cometido el delito de peculado en uso. No tenía por qué llevarse los 30 millares de papel a su imprenta, ¿correcto? No es que el alcalde dice, yo no sabía. Si dice yo no sabía, entonces estaríamos hablando de un delito por omisión, ¿correcto? Por omisión. Muy bien, entonces, pero los delitos se dan en ese rumbo, ¿no? Tanto por comisión como por omisión. O sea, es importante prepararse para estar trabajando en la administración pública, ¿correcto? El gobierno digital, ya, muy bien, este decreto legislativo, el 1412, nos habla sobre el gobierno digital, ¿correcto? O sea, hoy en día la administración pública es a nivel de correos electrónicos, ¿correcto? Si trabajo para el Ministerio de Educación, ¿qué sería? No, ctorres@minedo.edu.pe, ¿correcto? ¿Y qué? ¿Cuál es la dirección? Que todos los servidores públicos del Ministerio de Educación trabajemos con el correo institucional. O sea, el empleador no está en la obligación, ojo, de corrernos traslado a nuestro correo electrónico en Gmail, en Hotmail, en no sé, en cualquier, no. El correo electrónico tiene que ser con la extensión de la entidad pública. ¿Correcto? Trabajo. El Ministerio de Justicia, ctorres@minjus.gov.pe y sucesivamente. Yo pregunto de manera general,
¿Cuántos ministerios tiene el Perú? ¿Cuántos ministerios tiene la administración pública en el Perú? ¿Y cuántos vamos a encontrar? Que la administración pública tiene 19 ministerios, 18 ministerios y la presidencia y el Consejo de Ministros. Correcto, pertenecen al poder ejecutivo, encabezado por el presidente de la República, ¿no? Muy bien, entonces, este gobierno digital es el uso estratégico de las tecnologías digitales y datos en la administración pública para la creación de valor público. O sea, toda la administración pública tiene su andamiaje electrónico, se sustenta en un ecosistema compuesto por actores del sector público. ¿Quiénes lo componen? Los ciudadanos y los administrados. Ciudadanos comunes y corrientes y estos ciudadanos que van a hacer uso de la administración pública. El ciudadano que hace uso de la administración pública, entonces recibe la denominación de administrado. ¿Correcto? Por ahí la señorita Lorena Egusquiza necesita una partida de nacimiento. Entonces ella viene a RENIEC o ella viene a la Municipalidad Distrital del Tambo y ella solicita a la administración su partida de nacimiento. Muy bien, ¿correcto? Entonces ella se convierte en administrado y se le tiene que atender. Con celeridad veo que muchas municipalidades distritales y provinciales del país otorgan la partida de nacimiento o la partida de función en unos 10, 15 minutos después que el administrado ha entregado su ticket, previo pago en el Servicio de Administración Tributaria, en el SAT, y lo entregan tan pronto, ¿correcto? Al igual que otras municipalidades que ya han hecho el copiado electrónico a la base de RNIC, hacen el pago de 10.30, me parece, y se obtienen estos documentos. O sea, hoy en día la celeridad es lo que nos importa, ¿correcto? Entonces dice, quienes apoyan en la implementación de iniciativas y acciones de diseño, creación de servicios digitales y los contenidos. Por ejemplo, podemos hoy día pagar nuestros impuestos desde la comodidad de nuestra web, ingresando a operaciones en línea con la SUNAT, y basta con una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito y poder cumplir con la obligación tributaria. Eso sería pues en cuanto a estas actividades y acciones de... Bien, entonces dice, creación de servicios digitales y contenidos. Hoy en día la administración nos puede notificar también, correcto. Uno de los campos en los que nosotros manejamos es el campo administrativo y vemos que se están dando las respuestas de las entidades públicas mediante el uso de los correos electrónicos que el usuario declare ante ella, ¿correcto? Y eso permite pues la reducción de la sobrecarga procesal en las diferentes entidades públicas, ¿correcto? Dice, creación de servicios digitales y contenidos, asegurando el pleno respeto de los derechos de los ciudadanos y las personas en general en el entorno digital. Por ejemplo, los trámites judiciales podemos verlos, pero los trámites judiciales que son tramitados en la vía civil, más no en la vía penal, por la coyuntura de la situación que pondríamos en riesgo la integridad de las personas. ¿Ve? Pero la parte civil sí, y algunas acciones, subir una denuncia, contestar una denuncia, una acusación fiscal, etcétera, eso sí podemos, pero no podemos visualizar el estado del expediente como sí se puede apreciar, por ejemplo, en el módulo civil. Entonces, ahí está este tema de que se respetan los derechos del ciudadano, el derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad, el derecho a las comunicaciones. Ahora, esta propia norma legal, este decreto supremo, perdón, este decreto legislativo del 1412, nos habla sobre las tecnologías digitales, lo que comúnmente hemos venido escuchando y conociendo como las denominadas tecnologías de la información y la comunicación, el uso de las TIC. Muy bien, hoy en día las TIC las utilizamos en todo el quehacer humano, en la medicina, en la educación, en la ciencia, en la salud, en la política, etcétera, ¿correcto? Hoy el hombre, desde que hace uso de su teléfono celular, ya está utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Hoy en día, en nuestro sano juicio, nadie podría tener un teléfono celular que no tenga la herramienta WhatsApp, porque todo el mundo se comunica, se transmite información.
Miren, vamos a eSalud, nos toman los análisis y los resultados nos los envían al correo electrónico o a nuestro WhatsApp, ¿no? Los laboratorios ya tienen esta herramienta que la utilizamos todos. Ya no necesito volverme a desplazar, ¿correcto? Muy bien. Ahora, incluido el Internet. El Internet es básico y fundamental. El Internet ya hoy en día es parte de los gastos del presupuesto de una familia, ¿correcto? Así como en su momento fue la luz, el agua, el teléfono, hoy es luz, agua, teléfono e internet, ¿verdad? Y ustedes saben que a nivel de la tecnología, esto del cable está saliendo y está entrando la revolución tecnológica con el streaming, ¿correcto? Entonces, la tecnología ha cambiado, ha variado, porque no se queda, es permanente evolución. Por ejemplo, a mí me parece interesante e ideal que, haciendo uso de este requerimiento, las instituciones educativas en el Perú públicas deben tener acceso a Internet y todos los estudiantes y los docentes. Me parece interesante cuando, por ejemplo, estamos en una hora de clase y le decimos al estudiante, por ejemplo, lo hago yo en mis horas de clase, y digo, pueden ustedes, estimados alumnos, googlear y darse cuenta de la ley del procedimiento administrativo general. Y luego les digo, tienen ustedes 10 minutos para que googleen y puedan darse una idea de la ley. Por lo menos, porque si yo sigo hablando en el aire, el estudiante me dirá, sí, doctor, voy a leer la ley. No, por lo menos ya la vio y dice, oh, y esta ley tiene 80 páginas. Por lo menos ya se enteró que sí existe y que tiene 80 páginas. Es más, le digo, descubra en el buscador qué hay. Y el estudiante me dice, doctor, está la ley y debajo dice TUO o dice reglamento. Muy bien, ¿qué significa? El texto único ordenado, TUO. Correcto, texto único ordenado de la ley. Y le pregunto a mi estudiante, ¿toda ley debe reglamentarse para estar en el mercado? No, doctor. Correcto. Estamos aprovechando en conocer más allá del derecho, la parte procesal, gracias a esta maquinita llamada teléfono celular, que todos tenemos, ¿verdad? Y que todos tenemos las herramientas. Vamos a los supermercados y vemos a las señoras de 70 años también comunicarse con su WhatsApp, con sus nietos, con sus hijos, etcétera, que están en diferentes lugares del mundo, ¿no? Entonces, es importante lo que hemos hablado ahí. Las tecnologías digitales se refieren a las tecnologías de la información y la comunicación, incluye el Internet. Sin Internet no podemos avanzar en este momento histórico. Y las tecnologías y los dispositivos móviles, ¿no? Muy bien, así como la analítica de los datos utilizados para poder mejorar la generación, recopilación, intercambio, agregación, combinación, el análisis, el acceso, la búsqueda y la presentación del contenido digital. Aquí hago un salto cualitativo y digo, por ejemplo, en estos tiempos la firma digital, ¿no? Nuestro ministro de Educación, nuestro ministro de Desarrollo Social, nuestra ministra de la Mujer, entonces, tienen que dar una resolución. No necesitamos que el ministro o que los viceministros estén sentados en sus despachos o los directores regionales. No, porque donde ellos están, su personal administrativo o los jefes, los que tienen capacidad de decisión, ¿qué hacen? Ellos dicen, señor ministro, tenemos que dar tal resolución, ya está todo listo. ¿Lo han visto? Su asesoría legal, ¿y qué hacen? ¡Plin! Le envían el documento. Le envían el documento. ¿Y qué hacen ellos? ¿Ven? Muy bien. Listo, se tiene que dar una resolución viceministerial, perfecto. Firma digital, ¡plum! Al peruano, para que salga al día siguiente. Se acabó. Y lo que necesitamos hoy en día es que tener funcionarios, y es tener funcionarios, ¿no? Céleres, que no retarden el avance de la administración pública. Y esto de los trámites documentarios con la ayuda del Internet es fundamental, es básico, ¿correcto? O sea, ya no hay peros que valgan, ya no. Ya lo que aquí es, muchas veces escuché que muchos decían, el Estado es un pésimo administrador. ¿Qué frase tan trillada por generaciones sin sentido? El Estado es un cuerpo que es ideal, el Estado no lo vemos. O sea,
hicimos mal en decir que el Estado era un pésimo administrador. No, es quienes administraron la cosa pública, quienes administraron los recursos del Estado, lo hicieron, lo hicieron lento a este. Bien, entonces, ahí está, ¿no? En cambio, hoy en día nadie podría decir que el Estado, ¿por qué? Porque tienes un correo electrónico, porque el ministro y cualquier ciudadano, ¿no? Y cualquier ciudadano tiene un teléfono celular y nos comunicamos con todo el mundo. O sea, hoy hay que ser célere, ¿no? Muy bien, entonces dice busca y presentación de contenido digital, incluido el desarrollo de servicios y aplicaciones aplicables a la materia del gobierno digital. Hemos dicho que hoy tenemos que responder un escrito, tenemos que subir una información, tenemos que enviar un tríptico, tenemos que enviar un díptico, etcétera. La información llega a el otro lado, al otro lado del mundo. Ahora, hablamos del entorno digital, ¿no? Del entorno digital. Estamos en el año 2025 y yo recuerdo el año 1987. Imagínate, yo recién entraba a la universidad a estudiar la Facultad de Educación y nuestras separatas eran en papel bulk y teníamos que sacar copias fotostáticas y tenías que ir a la biblioteca a leer los libros y hacer tus resúmenes, ¿no? Los que tenemos 50 años a más tenemos esta experiencia. Oiga, usted, pasaron los años. Yo me acuerdo de un banco en el que iba y su papeleta de depósito de retiro era un pedacito de papel bulk. Ese banco parecía que se venía a la quiebra. Y hoy es un bancazo en el Perú, ¿no? Entonces, imagínate, lo compraron, sus acciones las compraron otros empresarios peruanos y extranjeros, y hoy, pues, caramba, es un bancazo en el país, ¿no? Entonces, ¿cómo avanzó esto de la tecnología? Era impresionante, ¿no? El Banco de la Nación no compite con la banca tradicional, no compite con la banca privada, pero tiene servicios que antiguamente nunca pensamos, ¿no? Hoy, usted trabaja en la ciudad de Trujillo, pero usted se va con su familia a Tacna y usted tiene tarjeta de crédito multired y usted tiene tarjeta de débito multired. En cualquier lugar del Perú hacemos operaciones con Visa por la tarjeta que nos da, pagan nuestra remuneración el Tesoro Público. Qué interesante, ¿no? Qué interesante que esto haya llegado a la administración pública. Nunca habíamos pensado un préstamo tan importante como el que el trabajador público puede tener hoy en día gracias al Banco de la Nación. Entonces, todo esto gracias a estos entornos digitales. Y había una diferencia abismal. Hoy en día todas nuestras computadoras tienen la misma tecnología, tienen los mismos programas, ¿verdad? Ya la diferencia es bastante mínima, ¿no? Ese poder de la tecnología y ese poder de la información. Ustedes no me dejarán de mentir que en este momento encontramos laptops de procedencia china en 650 soles. Una laptop de 14 pulgadas táctil, que era imposible imaginarlo antes, ¿no? Los que habríamos comprado laptops en algún momento, hemos pagado créditos hasta de 3.000 soles, 3.800. Hoy encontramos unas laptops de 600 soles, 650 soles. ¿Correcto? Entonces, imagínense cómo la tecnología ha ido avanzando, ¿verdad? Y solamente las laptops las utilizaban ¿quiénes? Los empresarios, profesionales como la ingeniería, la medicina. Hoy nuestros estudiantes ya están a la vanguardia de la tecnología. Lo que hoy hablamos, pues, de los nativos cibernéticos, ¿correcto? Que el niño nace y nace bajo el brazo no con su mamadera, sino nace con su tablet o con su laptop, ¿no? A esto le llamamos el entorno digital. Es el dominio o el ámbito habilitado por las tecnologías y por estos dispositivos digitales, lo que les he dicho, el celular, la tablet, ¿no? La laptop, estos dispositivos que hoy nos permiten comunicar con el mundo, ¿correcto? Generalmente interconectados a través de redes de datos o de comunicación, empresas transnacionales que hacen negocios con nosotros. ¿Cuántos chicos y chicas, porque no son personas mayores de edad,
vean ustedes el caso de los egresados de algún instituto de mercadotecnia, administración en el... ¿Qué pasa? Ellos, por ejemplo, están sentados en su laptop y están haciendo negocios con el mundo. Imagínense, ¿no? Hoy en día ya no necesitamos firmar un contrato de manera personal con alguien. Lo hacemos a través de la firma electrónica. Y estos contratos con el mundo, ¿verdad? Los tratados de libre comercio a nivel de estados, por ejemplo, ¿no? Es interesante. A veces yo me pregunto, dicen, ¿viajará la presidenta? ¿No viajará? Pero ya no necesitamos que los políticos y los gobernantes viajen. Ya no. ¿Se acuerdan ustedes la pandemia? Basta que se siente el gobernador regional, el presidente de la República, en coordinación con sus embajadores en el mundo, para eso está el cuerpo diplomático, y poder negociar con el mundo. Reunirte con el Papa, reunirte con la gente del G20, reunirte, ¿no? Con estos grupos importantes de la economía en el mundo y poder tener estos negocios, alternativas de negocios. Ahí está el uso de estos dispositivos digitales y de estas redes. Hoy ya no tenemos barreras para nada. La tecnología llegó, pero ha llegado para quedarse y para crecer, no solamente quedarse de una manera ahí, ¿no? Muy bien, entonces, que soportan estos procesos, servicios, infraestructuras y la interacción entre las personas. ¿Se acuerdan ustedes cuando tuvimos la pandemia? Cuando tuvimos la pandemia, el tema de lo que ha sido, el tema de lo que ha sido, pues, las clases virtuales, por ejemplo. Continuando con el siguiente punto, estaríamos hablando sobre el servicio digital. Entonces, el trámite documentario ya no solamente es papel y bolígrafo, ¿no? Sino que hago, presento mi food, ¿no? Presento mi food, también lo puedo presentar de manera virtual, ¿correcto? Se presenta de manera virtual y ¿qué hacemos? Esperamos la respuesta también de manera virtual. La administración nos va a responder, ¿correcto? Pero haciendo uso bastante de esta tecnología de la información y las comunicaciones. Este servicio digital es aquel provisto de forma total o parcial a través de Internet u otra red equivalente, que se caracteriza por ser automática, no presencial, como lo hemos venido analizando, y utilizar de manera intensiva las tecnologías digitales. ¿Para qué? Para poder producir y tener entonces este acceso a datos y contenidos que van a generar un valor público para los ciudadanos y, por tanto, para las personas en general. Lo hemos venido analizando, estimados participantes, el tema de este servicio digital importante, ¿verdad? El famoso sistema OCR, ¿verdad? O tenemos el escaneado en PDF y podemos enviar. La información es grande, ¿qué hacemos? Sipeamos, reducimos los archivos, ¿verdad? O sea, la tecnología ya nos ha dicho no hay excusa para nada. Correcto, muy bien, que generan valor público para los ciudadanos y para las personas en general. Entre gobiernos, entre las instancias de gobiernos, también, por ejemplo, un alcalde que da una norma que tiene rango de ley y que se está llamando una eh, rango de ley, el alcalde da una ordenanza municipal, esta ordenanza municipal es publicada en el Diario Oficial del Peruano y también, ¿no?, las directivas que llegan a nivel de los ministerios, a nivel de resoluciones, para que los administrados puedan cumplir. Por ejemplo, un concurso público, entonces se hace mediante una directiva, o sea, una resolución, y esta resolución contempla una directiva y lleva la firma electrónica. Ahora, los ciudadanos también tienen una firma electrónica. Y esta firma electrónica, ¿a dónde la tenemos que tramitar? Ante el RENIEC. Básicamente, los abogados, no. Cualquier ciudadano que hace negocios, que tiene inversiones o que
está al corriente de los trámites administrativos. Por ejemplo, hoy tenemos el DNI electrónico. Ese DNI electrónico es parte de este trámite documentario, es parte de esta revolución, es parte de esta modernización del Estado. Les decía yo, hoy tengo 55 años y en los años 90 empezaba el gobierno del señor Fujimori y se hablaba mucho de la modernización del Estado. Y muchos eran escépticos en este tema y decían, ¿cómo se va a modernizar el Estado? Repito, no, el Estado es un pésimo administrador, no, el Estado es lento, etcétera, etcétera. Pero miren hoy el Perú, incluso en algún momento se ha dicho que el Perú en tecnología le ha ganado a México. Y México que está a un paso de los Estados Unidos, al país del primer mundo. ¿Verdad? En este momento la economía peruana, la moneda peruana es más fuerte en la región de Sudamérica. Entonces, estamos hablando de que el país está en un crecimiento, pero que bueno, lamentablemente hay otras situaciones que tapan ese crecimiento, pero a nivel de gestiones en el gobierno hemos avanzado, a nivel de la administración pública hemos avanzado, ¿correcto? Entonces, no hay que de repente evidenciar que en esta parte no, sí lo hemos hecho, ¿correcto? ¿Recuerdan ustedes el famoso escáner? Antes usted tenía que levantar una tapa, poner un documento y digitar. Hoy no. Hoy usted en cuestión de segundos le pone una máquina escaneadora 300 páginas y en 2 segundos ya está escaneado todo. Listo, y la información pasa a todo, a todo el ministerio que tenga en adelante esta situación de la administración, ¿correcto? Muy bien, entonces dice servicio digital. Es aquel provisto de forma total o parcial a través de Internet u otra red equivalente, que se caracteriza porque este es automático, no presencial y utilizar de manera intensiva las tecnologías digitales para la producción y acceso de datos y contenidos que generen el valor público para los ciudadanos y para las personas en general. Por ejemplo, la información que nos llega a todos los peruanos de los usuarios de los diferentes ministerios y de los diferentes gobiernos regionales y de los diferentes gobiernos locales. Recuerden que el Perú, como Estado, tiene una carga de 1.895 municipalidades en el Perú. Entonces, hay una entidad que agrupa a las municipalidades del país. Esta se llama AMPE, lleva estas iniciales, AMP, Asociación de Municipalidades del Perú. Entonces, ¿hay algún acuerdo que quiere tomar el sistema municipal en el Perú? Entonces, esta asociación de municipalidades lo va a replicar. Imagínense, son 1.895 municipalidades, tanto provinciales como distritales que tiene el país. Entonces, imagínense, de la presidencia del Consejo de Ministros se da un dispositivo, la presidencia del Consejo de Ministros tiene otra cantidad de entidades que administra y aparte tiene los 18 ministerios. Entonces, imagínense, ¿no? Dar un comunicado y mandar un sobre a cada uno de los ministerios, se demoraría unos 15, 20 días en que todos los ministerios estén enterados, ¿verdad? Se corre por la bandeja electrónica y esta información llega en cuestión de minutos. Entonces, qué importante es el avance de los trámites documentarios que se realiza hoy día en el Estado. Imagínense no solamente los ministerios, sino también, ¿no? O como define el artículo 1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General a la entidad pública, que dice que son los tres poderes del Estado y los órganos descentralizados y los órganos constitucionales. Entonces, pues, imagínense, es una cantidad de personas que deben tener esa información. Entonces, en tiempo récord lleva. Ahora, no solamente ellos, sino también el servicio diplomático. Ustedes saben que tenemos o somos en el mundo 189 países. Entonces, imagínense que el cuerpo diplomático tiene que enviar a las misiones diplomáticas en el Perú 189. Imagínense, ¿no? Hasta que vayamos por valija diplomática, lo mandemos por Aula Courier Internacional, lo mandemos por DHL Internacional, lo mandemos por Western Union International, o sea, esto va a demorar, ¿no? Pero se hace la comunicación y en cuestión de segundos, todos los señores embajadores,
todos los cónsules, todos los agregados comerciales, los agregados militares, los agregados culturales que están en las diferentes misiones diplomáticas se van a enterar de lo que está decidiendo Torre Tagle, de lo que está decidiendo el Ministerio de Relaciones Exteriores, el cuerpo o el servicio diplomático. Imagínense, ¿no? O sea, toda la información que no solamente hoy la maneja el Estado en cuanto a la administración pública por el gobierno central, no, sino por las tres instancias de gobierno, el gobierno central, el gobierno regional y los gobiernos locales. Listo, ¿no? ¿Cuántos gobiernos regionales son? Son 25 gobiernos regionales. Imagínense que la PCM, la Presidenta del Consejo de Ministros, igual, ¿no? Quiere dar un crédito suplementario, se me ocurre, y darlo en apoyo a través del FONCOR, que es el Fondo de Compensación Regional. Y entonces, ¿para qué no va a reunir a los 25 presidentes o gobernadores regionales en el Perú? ¿No? ¿Qué hace? Les comunica mediante correos electrónicos. Entonces, nuestras secretarias están atentas a los correos electrónicos para poder dar la información de primera mano a la autoridad. Canal digital. Ahora dice, es el medio de contacto digital que disponen las entidades de la administración pública. Dícese lo que señala el artículo 1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Esta ley dice quiénes son las entidades públicas. ¿Correcto? Y básicamente son los poderes del Estado y los órganos constitucionales, ¿correcto? Muy bien, imagínense cuántas dependencias policiales tiene el Perú, imagínense cuántas comisarías tiene el Perú, cuántos puestos de auxilio rápido tiene el Perú, ¿verdad? Entonces la comunicación también. Y hemos avanzado bastante. Antiguamente era bastante, no sé, bastante pobre ir a una comisaría, ¿verdad? Ellos no tenían lo que hoy tienen, un impresor, un documento, la impresión para estos documentos. Esto demoraba, ¿correcto? Entonces, se puede hacer más a razón, ya ahí viene el tema tributario, ¿no? A razón de la recaudación tributaria, que el Estado tenga más dinero y pueda dar mejores recursos a estas comisarías, por ejemplo, ¿no? Ya entraría pues al apoyo logístico, que es básico e importante. Pero en la administración pública, todos los servidores públicos debemos pensar en el tema de la austeridad. Es oprobioso los gastos que algunas entidades públicas hacen pues en derroche, mientras que para otras necesitamos ese dinero para poder adquirir esos recursos, ¿correcto? Entonces, a los ciudadanos y a las personas en general para poder facilitar el acceso a toda la información institucional. Recuerden que hoy todas las entidades de gobierno tienen el portal web. Todos los ministerios, todos los gobiernos regionales, todos los gobiernos locales tienen su portal web. Y recuerden que toda la información es de acceso público. Recuerden que hoy tenemos la ley de transparencia y de acceso a la información pública. O sea, yo no soy cualquier ciudadano que va a pasar desapercibido en que no le puedo preguntar al alcalde, señor, usted dice que va a remodelar la plaza de armas de Ica, ¿cuánto le cuesta? Y el alcalde tiene la obligación de responderme, señor Torres, lo vamos a hacer con el consorcio Luren S.A. y la obra me cuesta 3 millones de soles y lo vamos a entregar en 45 días. Correcto, señor alcalde, muchas gracias. ¿Por qué? Porque tenemos derecho a tener información. Ahora, el alcalde publica que la obra dura 45 días, ¿correcto? Y hoy, 8 de enero, por poner un ejemplo, el alcalde dice, hemos desembolsado al consorcio constructor Luren 1 millón de soles. Y mañana, el 18 de febrero, dirá, hemos desembolsado al consorcio Luren para la obra, ¿no? Mejoramiento, infraestructura de la Plaza de Armas de Ica, y entonces dirá, hemos otorgado 750.000 soles más, y sucesivamente. O sea, tiene que ir publicando la información, ¿correcto? Ya no es como antes, que el alcalde construía porque era el dios de la zona. No, no, le podemos preguntar sí. ¿Correcto? Muy bien. Entonces tenemos por canales digitales o por una solicitud que una especie valorada se sigue llamando así en las municipalidades, llenemos la solicitud y la presentemos. Y la municipalidad tiene la obligación de darnos respuesta. ¿Correcto? Entonces, este canal puede comprender páginas y sitios web, redes sociales, mensajería electrónica, aplicaciones móviles u otros. Por ejemplo, la SUNAT tiene aplicaciones móviles, SUNAR también. Hoy en día podemos verificar el tema, por ejemplo, de la propiedad inmueble de alguien, si queremos vender o si queremos comprar.
Dice, ciudadano digital, todos los ciudadanos del Perú, ¿no? Yo siempre soy un analítico y un estudioso de la realidad nacional. Y yo digo, gracias a ese mal censo que se aplicó en el 2007, en realidad no sabemos qué cantidad de milloncitos somos. Le hemos preguntado a RENIEC, le hemos preguntado a la INEI y el INEI nos dice aproximadamente 34 millones de peruanos. Yo viajo por diferentes ciudades del Perú y leo las diferentes realidades del Perú y veo que hay mucha gente en las plazas de armas. Entonces, no sé si de verdad seremos 34 millones de peruanos. Algún amigo sociólogo dice que somos 36 millones de peruanos. Correcto, muy bien. Entonces quiero quedarme con los 34 milloncitos. Los 34 milloncitos de peruanos, obviamente, no somos ciudadanos digitales. Entonces le preguntamos a la base de la RENIEC, oye RENIEC, tú le tienes que entregar el padrón electoral en la OMP, ¿correcto? ¿Cuántos milloncitos de electores son? 26 millones de electores, correcto. Entonces, los demás son niños. Entonces, 26 millones de electores, correcto. Esos 26 millones de electores tácitamente se convierten en 26 millones de ciudadanos digitales. O sea, estos ciudadanos digitales son los que hacen uso de las tecnologías digitales y por tanto, en cumplimiento al artículo 2, inciso 124 de la Constitución Política del Estado, que ejercen deberes y derechos en un entorno digital seguro. ¿Correcto? Alguien quiere obtener información, entonces entra a la búsqueda de los portales web. Es más, tenemos uno central que se llama Portal Web del Estado Peruano. Usted entra a ese portal web del Estado peruano y tiene información de todas las entidades públicas. ¿Qué más? ¿No? Muy bien. Gobernanza digital. Aquí, bueno, ya entramos en términos, ¿no? Gobierno, gobernanza, gobernabilidad, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Dice, gobernanza digital es el conjunto de procesos, de estructuras, o sea, lo que busca la organización, estructura, herramientas y normas que nos permiten dirigir, evaluar y supervisar el uso y la adopción de las tecnologías digitales en la organización. Ninguna entidad pública puede dejar de tener su portal web. Ninguna, ¿correcto? Hasta la más alejada del Perú. Uno de los distritos más alejados en la región Tacna, por ejemplo, sería, ¿cuál? ¿Mm? El distrito del Arco de la Alianza, ¿no? O el distrito de Los Palos, creado hace poco en Tacna, ya hace como 6 años, 7 años, ¿correcto? Entonces, esas municipalidades alejadas pueden tener, deben tener todo el acceso a las tecnologías digitales. Aquí en Ica hay un distrito que estamos a 1 hora, 20 minutos, hablo del distrito de Cucaje, también, ¿no? También tiene su municipalidad, tiene acceso a estas tecnologías digitales en su organización. Y aquí lo que señala la norma nos habla sobre la arquitectura digital. En qué consiste la arquitectura digital? A ver, perdón, ¿en qué consiste la arquitectura digital? Dice que es el conjunto de los componentes, de los lineamientos y sobre todo los estándares que desde una perspectiva integral de la organización que permiten alinear, ordenar los sistemas de información, datos, seguridad e infraestructura tecnológica con la misión y objetivos estratégicos de la entidad, de tal manera que se promuevan que la colaboración, la interoperabilidad, la escalabilidad, la seguridad y el uso óptimo de estas tecnologías digitales en el entorno de entonces de lo que se va a llamar el gobierno digital, que es lo que básicamente habla esta norma, el decreto legislativo 1412, que les invito, queridos participantes, a que ustedes sigan analizando y también tengan mayor información sobre estos alcances de estos temas. Muy bien. Ahora, ¿qué me dice esta norma? Respecto a la finalidad. Toda norma tiene una finalidad, tiene un fin. Utilizando la terminología filosófica, diríamos, toda norma tiene una teleología, es decir, toda norma tiene una finalidad, tiene un fin.
como cuando le decía a mis alumnos, cuando enseñaba en secundaria, todo lo que hagas tiene un propósito. Todo lo que tú haces tiene una consecuencia. ¿Por qué? Y rebota en el para qué, ¿correcto? ¿Para qué hago? ¿Por qué soy flojito? ¿Para qué me servirá ser flojito? ¿Correcto? Entonces, aquí la norma tiene una finalidad, tiene una teleología, un fin. Por tanto, esta norma dice, ¿cuál es su finalidad? Mejorar la prestación y acceso de servicios digitales en condiciones interoperables. O sea, no podemos dejar de recibir información. Toda la empleabilidad para la administración pública está colgada en donde, en servir, básicamente, ¿no? Toda la información, todo el sector público pone sus plazas ofertadas en servir, en primer orden, y luego en su portal web. No es como antes que te enterabas que por casualidad, tú casi nunca te enterabas que la administración pública convocaba personal. Hoy sí, la administración pública convoca. ¿En qué? En sus portales web, en sus páginas de Facebook, en todas sus redes sociales, etcétera. Entonces, estos servicios digitales deben ser seguros, deben estar disponibles, deben escalar, deben ser ágiles, accesibles. Ya la información y los usos de Internet, pues las entidades públicas también, al igual que las privadas, la información las alimentan en servidores de mayor capacidad y que faciliten la transparencia para el ciudadano y para todas las personas en general, para todos los ciudadanos digitales. Promover la colaboración entre las entidades de la administración pública, así como la participación de los ciudadanos y de otros interesados para el desarrollo del gobierno digital y, por tanto, la sociedad del conocimiento. La administración pública no debe retroceder. La administración pública debe de ir a más. La administración pública, como es hermoso leerlo, dice que en la administración pública están los mejores y los más competentes, ¿no? Y esperamos ir a servir a la administración pública. Muy bien, entonces los objetivos del gobierno digital, ¿correcto? A ver, muy bien. Dice, objetivos del gobierno digital. Los objetivos de este gobierno digital, ¿cuáles son? Normar las actividades de gobernanza, gestión e implementación en materia de tecnologías digitales. La tecnología digital avanza. Hemos hablado acerca de la identidad digital. Hoy se pide al ciudadano, por ejemplo, en su DNI, que tiene que actualizar su fotografía, ¿verdad? Servicios digitales. Hoy se pide al ciudadano que debe actualizar su dirección. Ahí está, ¿no? La identidad digital, los datos exactos, servicios digitales, arquitectura digital, la interoperabilidad, la seguridad digital y los datos. Miren, esta interoperatividad está en todos lados. Si yo, por ejemplo, estoy comprando una vivienda, ya estoy registrado ante SUNAR, ¿correcto? Y si mañana inicio un litigio porque me vendieron mal la vivienda, ya la información está registrada ¿ante quién? De la municipalidad, ante SUNAR, ante los bancos, etcétera. O sea, ya tenemos hoy en día esta interconexión digital. El certificado de trabajo, el famoso certificado de trabajo que ahora es digital, correcto, etcétera. Nuestros antecedentes policiales, judiciales y penales, hoy los tenemos a disposición. Solo tenemos que hacer cumplir con el pago de una tasa y hay toda una ayuda para pagarlos. ¿Cuál es esta ayuda? Esta ayuda está en lo que es, por ejemplo, la página de pagalo.p, ¿correcto? Entonces, está con pagalo.p. ¿Qué pasó? Está con pagalo.p y luego de ello con el recibo del pago que he realizado, ¿no? Luego, con el recibo que he realizado, ¿qué pasó? Puedo solicitar estos documentos y se acabó, ¿correcto? En fin, o sea, esto ha ido evolucionando favorable y grandemente.
Coordinar, integrar y promover la colaboración entre las entidades de la administración pública. Las entidades de la administración pública no son islas, se necesitan entre ellas, ¿correcto? Por ejemplo, el sector de educación necesita del sector salud, necesita del sector seguridad, ¿correcto? Y obviamente el sector economía. Toda la administración pública tiene que estar en buenas relaciones ¿con quién? Con el Ministerio de Economía. Correcto, porque sus proyectos van a salir de ahí, financiados. Podemos tener las mejores ideas, pero si no tenemos los recursos económicos, ¿quién nos va a financiar la ejecución de estos proyectos? ¿Correcto? El alcalde distrital, provincial, debe trabajar en armonía con el gobierno regional. ¿Por qué? Porque sus recursos son menores a los que tiene el gobierno regional. Entonces, si hay una buena armonía de trabajo, se va a solicitar tranquilamente y no volver, se acordarán ustedes en los años 90, y no volver a estar en ese enfrentamiento entre los Albertos, ¿no? Había un enfrentamiento entre los Albertos en quien estaba en el Poder Ejecutivo que tenía fricciones con el Alberto que tenía la Municipalidad de Lima Metropolitana. No, la administración debe ser fluida, deben negociar todas las autoridades, llamar a una mesa de diálogo y solucionar los conflictos y los problemas que van encontrando en su sociedad. ¿Correcto? Es importante leer, por ejemplo, mucho de lo que es gestión pública, administración pública, leer a Giovanni Sartori, leer a Norbert Bobbio, leer para tener un mundo de paz y una buena gestión, leer a Mahatma Gandhi, etcétera, a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, a los grandes de la organización social, estas grandes obras como La República de Platón, La Política de Aristóteles, etcétera. La misma obra de Maquiavelo, ¿no? Esa que dice el príncipe y la que nos dice que los fines, ¿no? No justifican los medios. Entonces, hay que ir aprendiendo de todas estas lecturas y tonificarnos para tener una buena administración pública y no tener, pues, problemas como los que a veces vemos, ¿no? Pasan 4 años de gestión y no se puso ni siquiera una banca en la plaza mayor del lugar. Esto es terrible. No se limpiaron los cauces de los ríos, no se limpiaron las acequias y lo que genera. Sigue pasando el tiempo y no sé en qué cabeza puede pensarse que esa carretera central, que es una vía de penetración tanto a la costa como a la sierra, siga siendo tan escueta, siga siendo tan chica y que encima esté siempre con los continuos huaicos. Entonces, ¿dónde están las autoridades? ¿Dónde está el ministro de Transportes? ¿Dónde está el ministro de Agricultura? ¿Dónde está el alcalde? ¿Dónde está la PCM? ¿Por qué no hacen un estudio para ensanchar esta vía tan importante de acceso al interior del país? ¿Eh? En épocas de verano siempre hay problemas en la vía de la carretera central y tantas otras, ¿no? Situaciones que podríamos hablar en el tema de la administración pública. Promover la investigación y desarrollo en la implementación de estas tecnologías digitales, de la identidad digital. Hemos visto la fotografía, que la tenemos actualizada en la base de RENIEC, las firmas, correcto, que es parte de nuestra identidad, etcétera, los servicios digitales. Bueno, hemos hablado de la interoperabilidad de la seguridad digital y también de esta seguridad de datos. Hay que promover y orientar la formación y capacitación en materia de gobierno digital. Qué lindo sería que estos 1865 alcaldes sean preparados por la ENAP, la Escuela Nacional de Administración Pública, ¿no? Y que estos alcaldes, en vez de estar pensando en otras cosas, deberían estar trabajando por el desarrollo de sus pueblos y de repente utilizar las herramientas tecnológicas y comunicarse con alcaldes exitosos del Perú y poder llevar adelante una muy buena gestión en los distritos que la comunidad les ha dado su confianza a través de las obras, ¿no? Promover y orientar la formación y capacitación en materia de gobierno digital y tecnologías digitales a todos los niveles de gobierno. ¿Cuáles son los niveles de gobierno o las 3 instancias de gobierno? El gobierno central, o como dirían en la Argentina, el gobierno central o el gobierno nacional, el gobierno regional, los GORES, y los gobiernos locales, que están representados por las municipalidades provinciales y las municipalidades distritales
al margen de estas municipalidades que hay de centros poblados en algunos lugares del Perú. Lo cierto es que la información que tenemos es algo más de 1895 municipalidades en el Perú, 1895 gobiernos regionales que hay que atender. ¿Y quién los tiene que atender? La PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros. Muy bien, el tiempo nos está ganando ya, entonces no olvidar, no sé si se está compartiendo, si ustedes lo pueden ver también en la pantalla, el tema del decreto legislativo 1412, donde he extraído una información para poderla compartir con ustedes. Si no existe alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta, estimados participantes, para poder absolverlas y de pronto dar por terminada nuestra exposición el día de hoy. Adelante, si no existiera alguna inquietud, los escucho. Bien, no olvidar entonces revisar el decreto legislativo 1412 y la ley del procedimiento administrativo general, los tuvo de las diferentes entidades públicas que nos toque trabajar, que nos toque servir, ¿correcto? Revisar toda esta normatividad que viene de la Presidenta del Consejo de Ministros del Congreso de la República respecto a lo que es el gobierno digital, respecto a lo que es los trámites documentarios, recordar que hay que atender respecto a estas resoluciones viceministeriales, resoluciones directorales de los diferentes señores directores regionales, los memorándum, los oficios, los proyectos de resolución, que es lo que sale antes a una resolución, etcétera. Bien, mi agradecimiento entonces a todos y cada uno de ustedes. Muy buenas tardes y nos estaremos reencontrando en alguna otra fecha que nos convoquen para disertar algún tema de esta naturaleza tan importante y crucial para la formación y el desarrollo como profesionales en el país. Muchas gracias.